pacientes que tienen ya enfermedad renal terminal, pero que deciden no aceptar terapia de reemplazo renal. Uno, porque no hay acceso en su lugar. Si ellos se vieran con una buena diálisis, sabrían que no morirían, ¿verdad? Pero optan por no aceptar nada porque el concepto de diálisis es un concepto de muerte. Entonces, y también a la vez vemos el ensañamiento terapéutico, ¿verdad? Como si no acepta terapia de reemplazo renal, si le ponen una vena central cuando pudiese ser un catéter Majorca, ¿verdad? Le hacen terapia, la intuban, ¿verdad? Se le pone sangre, aumentando la hipercalemia, se le pone bicarbonato, sabiendo que no va a mejorar, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que tenemos que decidir también en la nefrología paliativa, ¿verdad? O sea, hasta dónde vamos a llegar cuando el paciente también ha decidido no querer o aceptar una terapia. Bueno, que conocemos que tenemos una progresión incrementada de la prevalencia en los pacientes en diálisis, y cuando hablamos es por enfermedad renal terminal, que necesitamos comprender la información y manejarla. Por eso es necesario un modelo de salud renal, ¿verdad? Con estrategias e intervenciones, y para eso se necesita definitivamente, ¿verdad?, un presupuesto en donde se aplique una nefrología bioética, ¿verdad?, con estrategias e intervenciones apropiadas para la atención en el primer nivel de salud, en todos los niveles de salud, y especialmente también no dejar abandonado al paciente que requiere terapia de reemplazo renal. Por eso se hace importantísimo, como pueden ver a su derecha, reforzar el programa de trasplante renal. No es posible que sigamos formando un embudo de pacientes que requieren diálisis, pero no les hacemos trasplante renal cuando a la larga sabemos que es mucho más barato, ¿verdad?, después de los 2 años. Entonces, ¿esa paciente en otro lado se trasplanta? Pues por supuesto que sí. ¿Tenía que morirse a los 18 años? Pues no, ¿verdad? Entonces, es lo catastrófico que estamos teniendo, muertes en pacientes jóvenes, ¿verdad? Ella tiene 68 años, ¿verdad? Pero igual tenemos gente de 28, 29, 30, las edades que ustedes quieran, de jóvenes y niños. Entonces necesitamos más información y definitivamente investigación y enseñanza. Entonces, ¿por qué es importante la salud renal? Porque esto tiene un gran impacto en el individuo, sobre la familia, sobre la sociedad y sobre los sistemas de salud, especialmente porque es muy alta la prevalencia en personas mayores de 20 años, es asintomática. Esta señora, si le hubiera salido se hubiera puesto amarilla, le hubiese salido un moretón, se hubiera afligido, pero no le dio importancia porque la enfermedad simple y sencillamente es oculta, ¿verdad? Tiene alta morbilidad y en la hospitalización alto riesgo de sufrir injuria renal aguda. Esos pacientes que tenemos con daños moderados, ¿verdad? Y que le damos un AINE, le damos aminoglucósidos, etcétera, y que pues obviamente les adelantamos la terapia de reemplazo renal, y sobre todo que el incremento del número de pacientes que requieren terapia de reemplazo renal. También pues, se incrementa la población añosa. Tenemos una epidemia mundial de hipertensión, diabetes y obesidad, y esta señora contaba con todo eso, ¿verdad? Era diabética, con toda micro y macrovasculatura afectada, ¿verdad? Hipertensa descontrolada, obesa, ¿verdad? Obesidad grado 2. Incluso esta señora, imagínense, para llegar a esta enfermedad tuvo que haber pasado 20 años y se quitó la metformina porque ella quería hace unos días, pero cuando sabemos que está completamente contraindicada a partir del estadio 3, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿quién ve a estas pacientes? ¿Quién los atiende, verdad? Y ahí se hace necesario también el autocuidado, porque el paciente no está acostumbrado a consultar ni a llevar un control periódico. Es una enfermedad de alto riesgo cardiovascular, ¿verdad? Los pacientes con enfermedad renal mueren de 10 a 20 veces más que los que tienen su misma edad y sexo, pero sin enfermedad renal. Tienen 4 veces más chance de morir de eventos cardiovasculares, ¿verdad? Y de hecho, la mayoría muere de infartos
de cualquier evento cardiovascular. Los que llegan a terapia de reemplazo renal son los supervivientes, ¿verdad? O sea, la mayoría, que si les hiciéramos a los infartos, a los ACV, creatinina, veríamos que tienen daño renal. Y aparte de eso, las terapias de reemplazo renal es de alto costo, altas complicaciones cardiovasculares. De hecho, esa es la causa principal de muerte. Entonces, ¿vale la pena retrasar la progresión de la enfermedad renal? Por supuesto que sí, porque una depuración abajo de 15 mililitros por minuto te restringe la dieta, no pueden comer, no pueden tomar agua, por lo menos son 6 medicamentos al día y 6 consultas extra por año, ¿verdad? Entonces, sí vale la pena retrasar la progresión de la enfermedad renal. Si nosotros a esa masa de gente con estadio 3 retrasamos en un 10%, en Estados Unidos, esto, imagínense, desde el 2010 para el 2022, cuadripliquen ese valor, ¿verdad? Se ahorraban 18 billones de dólares. Si a ese grupo de estadio 3 con enfermedad renal, el 20% retrasábamos, se ahorraba 39 billones de dólares. Y si hacíamos eso en el 30%, 60 billones de dólares. Igual en el estadio 4, no es que ya se acabó, ¿no? ¿Verdad? Si en ese grupo retrasábamos la progresión en el 10%, se ahorraba 9 billones de dólares el Estado. Y en un 30%, 33 billones. O sea que sí vale la pena intentar retrasar la progresión de la enfermedad renal. Y la causa, pues obviamente, ¿verdad? Independientemente de la enfermedad, hay hiperfiltración de los glomérulos. Esto causa proteinuria, depósitos de lípidos oxidativos, isquemia tisular. Independientemente de lo que haya causado el daño, estas nefronas van a tener un cambio histológico y funcionales irreversible, ¿verdad? También consideremos que el bajo peso al nacer, ¿verdad? Es un factor para desarrollar hipertensión, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. Ya vienen con menos nefronas. Entonces, los ginecólogos y los neonatólogos tienen que hacer un gran trabajo, porque si vemos el bajo peso al nacer, a la larga tenemos un gran ejército en 10 años, ¿verdad? Entonces, los factores raciales y genéticos, y definitivamente nosotros estamos dentro de las minorías étnicas, los latinos, ¿verdad? Como alto riesgo para enfermedad renal crónica, y aparte de eso, el bajo nivel socioeconómico y ambiental. Entonces, los objetivos de la nefroprotección, sobre todo que pidieron el estadio 3B, ¿verdad? A 4, y es enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. Ya vimos lo que eso significa en ahorro económico y el paciente que no llegue a diálisis. Evitar que lleguen rápidamente, como dije, a las terapias de reemplazo renal, disminuir la morbimortalidad de la uremia, que fue el caso que tuvimos, disminuir la morbimortalidad cardiovascular, los costos en salud y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por eso es importante la nefroprotección primaria. Lo que tiene que hacer el médico en atención primaria en nefroprotección es promover la salud y evitar los factores de riesgo, o sea, promover la salud en la población, hacer ejercicio, dietas saludables. Estaba viendo que en Suecia menos del 12% de la población tiene obesidad. Entonces, realmente sí se puede lograr, ¿verdad? Impedir el desarrollo de la enfermedad renal en poblaciones de riesgo, diabéticos, hipertensos, las personas que trabajan en el campo, nefropatía mesoamericana, son pacientes de riesgo, y manejar los factores de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Dislipidemia, obesidad, etcétera. La nefroprevención secundaria comienza con el diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica, y ahí hay que retardar la progresión controlando los factores cardiovasculares. Y por último, la nefroprotección terciaria, que es preparar al paciente en la etapa predialítica y el tratamiento sustitutivo. No hay nada peor que decirle al paciente que ya está terminal, mire, ya necesita diálisis, es un shock completamente, ¿verdad? Entonces, para eso se necesita un estudio, una clínica, ¿verdad? Predialítica, para que incluso en otros lugares los pacientes tienen la capacidad de elegir qué terapia puede ser, preparar la fístula con antelación, y en este caso de esta mujer obesa, pues obviamente una diálisis peritoneal no le funcionaría muy bien, ¿verdad? O sea, esta señora de entrada era hemodiálisis.
Entonces, comprende el estudio y tratamiento adecuado para prevenir las complicaciones de la uremia y complicaciones cardiovasculares. El médico general debe identificar las poblaciones con riesgo, añosos, quienes tienen antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión y enfermedad renal. También diagnosticar y tratar los factores de riesgo cardiovascular clásicos modificables, obesidad, hipertensión, dilipidemia, tabaquismo, sedentarismo, etcétera. Factores psicosociales. El médico de familia, pues también diagnosticar y generar tempranamente la enfermedad renal, sabiendo que ya cuando usted tiene 1.2 más de eso, ya ha perdido de miligramos de cilitro, ya ha perdido 50% de la función renal. O sea, no esperen y se sientan feliz con 3, ¿verdad? Ya con 1.2 en cualquiera, ¿verdad? Ese ya tiene enfermedad renal, ¿verdad? Participar activamente en el control de estos pacientes, trabajar eficientemente en el sistema de referencia y contrarreferencia. El médico internista definitivamente ya tratar la enfermedad, identificar los pacientes diabéticos, hipertensos que puedan tener enfermedad renal, la nefroprotección en retrasar los factores cardiovasculares. También es muy importante el buen control, o sea, si de eso se trata, de controlar bien la hipertensión, de cumplir metas, ¿verdad? En esta población, tener presiones de 130, 80, diabéticos con hemoglobina glucosilada abajo de 7, o sea, es que de eso se trata, de que cumplamos los objetivos. Aparte de eso, referir también oportunamente al nefrólogo. Se necesita definitivamente de un equipo de nutricionistas. No tenemos nutricionistas, ¿verdad? Especialmente para enfermedad renal, que se requiere de experticia. Las licenciadas en enfermería que nos ayudan a corrección de hábitos no saludables, ¿verdad? Para identificar a los pacientes de riesgo y promoción de la salud también. Los cardiólogos y endocrinólogos, ¿verdad? Pues obviamente saber tratar la hipertensión, la diabetes mellitus y otras endocrinopatías o cardiopatías, y también ya cuando se tenga enfermedad renal crónica, considerando que los riesgos cardiovasculares son la principal causa, pues tratarlo, ¿verdad? Pero tenemos pacientes con infarto y ya no les quieren hacer nada en enfermedad renal estadio 5 y eso no puede ser, o un trasplantado, ¿verdad? Y el urólogo definitivamente el tratar las patologías obstructivas. No es posible que un paciente por hipertrofia prostática llegue a enfermedad renal terminal porque ni siquiera se le dio terazocina o no se hizo una intervención oportuna. Entonces ya lo de la enfermedad renal, los criterios ya los conocemos, ¿verdad? Que van desde el grado 1 hasta el grado 5. Vemos que la proteinuria es un marcador importante de alto riesgo. ¿Y qué hay que hacer en los pacientes de la población general? Tamizaje, reducción de los factores de riesgo para enfermedad renal crónica, ya en estadio 1, diagnóstico y tratamiento de las causas de la enfermedad renal, controlar los factores reversibles, ¿verdad? Que puedan empeorar la función renal, cardiovasculares y otras comorbilidades, intervenciones que retrasan la progresión de la enfermedad renal, ya vamos a hablar de eso, y también es importante, está la ecuación, la calculadora mdrd.com, ¿verdad? O eso nos ayuda a estimar la tasa de la progresión de la enfermedad renal crónica, o sea, no es solo ver la creatinina para mí de 0.9 puede estar bien, para una embarazada no es casi ya diálisis, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Un niño, un anciano no va a ser igual la función renal por la creatinina. Por eso es que la creatinina nos sirve exclusivamente para detectar, establecer el estimado de tasa de filtrado glomerular que está entre 90 y 120. Ese es el valor que debemos tener. Y el paciente que ya tiene enfermedad renal 1, 2, 3, cada vez que lo veamos, mire, su función renal se mantuvo o mire, ha descendido, y buscar, porque esto no es magia, ¿verdad? Por algo se deterioró la función renal, o tomó un AINE, o tomó un aminoglucósido, o medicinas naturales, etcétera. En el estadio 3, pues obviamente prevención y tratamiento de las complicaciones de la enfermedad renal crónica. Estadio 4, preparar al paciente para la terapia de reemplazo renal. Y el 5, el inicio oportuno de la terapia de reemplazo renal. Entonces, a partir del estadio 1, tiene uno que abordar la sobrecarga de volumen, que para que una persona esté en estadio 1 hinchada es porque o es un síndrome nefrótico, ¿verdad? Que está tirando una pérdida importante de proteínas, alteraciones electrolíticas. Tenemos una gran cantidad de pacientes con trastornos
de sodio, potasio que se presentan a distintos centros de salud, el manejo de la anemia, que en este estadio usualmente es ferropénica, buscar sangrados, ¿verdad? O problemas nutricionales. En el estadio 3, alteraciones del metabolismo mineral y ya buscar parámetros nutricionales, mejorar las condiciones nutricionales, porque evidentemente el desnutrido tiene peor pronóstico. Y a partir del estadio 4-5, abordar los síntomas de anorexia, náusea, vómitos, inversión del patrón de sueño, prurito, fatiga, signos de uremia, alteraciones del laboratorio, etcétera. Entonces, es importante los factores no modificables, porque que envejezca no lo voy a modificar, ni el sexo, ¿verdad? Ni que ya me llegue con 3 de creatinina, pero sí lo puedo retrasar. O sea, en mí no está ser un amago, ¿verdad? Y revertir el daño renal que ya tiene establecido, pero sí modificarlo con el control de la presión arterial, controlar el problema de la albúmina, la microalbuminuria, la descompensación de la glucosa, que suspenda el tabaquismo, ¿verdad? Y que definitivamente baje de peso. También es importante que en los estadios iniciales la enfermedad es asintomática. Ya después podemos ver, y también es importante que la nicturia le demos importancia. Esos son los primeros síntomas y signos que presenta el paciente. Ya cuando presentan disminución del apetito, dinamia, impotencia, hasta el portero lo puede reconocer, escarchurémica, que aquí no tendríamos por qué tener esos pacientes así, ¿verdad? Mioclonias, convulsiones, que es, pues prácticamente llegó esta paciente que presentamos en encefalopatía urémica, ¿verdad? Aquí pues podemos ver lo característico, ahí se resume el caso prácticamente, ¿verdad? Entonces, los estudios de laboratorio ya saben que es importante el hemograma, el perfil glucémico, el cociente albúmina creatinina, que tenemos que instaurarlo, ¿verdad? También saber en quién se hace la recolección de orina de 24 horas. En la mayoría de los casos lo calculamos, pero en extremos de la vida, en tamaños corporales, pacientes pequeños, desnutrición severa, las ecuaciones no funcionan, ¿verdad? Cuadriplégicos, paraplégicos, o sea, o que vayan deteriorando la función renal, o que queramos utilizar un nefrotóxico, no vamos a utilizar amicacina, gentamicina, si no sabemos si tiene daño renal, ¿verdad? O en el paciente que va a empezar diálisis. Entonces, en esos pacientes podemos hacer la recolección de orina en 24 horas y el ultrasonido renal, que pues nos ayuda para establecer el diagnóstico, ¿verdad? O descartar sobre todo patologías obstructivas. La recomendación es importante, ¿verdad? Es mantener un peso sano, un índice de masa corporal entre 25 y 28, la cintura y cada vez está tomando mayor relevancia en hombres 102, en mujeres 88, reducir el alcohol, dejar de fumar. La obesidad, como sabemos, por sí sola pues puede causar proteinuria, de hecho da glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria, ¿verdad? Así que esto se debe a que, imagínense, tienen un riñón ya pequeño y vamos a poner una gran sobrecarga de peso, pues va a haber hiperfiltración y vasodilatación glomerular. También reconocer que pues para la reducción de la progresión se necesitan dietas hipoproteicas y por eso es que necesitamos a la gente orientarla, porque aparte de la reducción de las proteínas tiene que ajustarse a la patología que el paciente tiene, si es diabético, si es EPOC, o sea, definitivamente se necesita del apoyo de nutricionistas. La actividad física, hacer ejercicio 3 a 4 veces por semana, 20 a 30 minutos, 5 minutos de calentamiento, 5 de enfriamiento, elegir caminata, natación, ejercicio supervisado, ¿verdad? Entonces, esto es importante en los estilos de vida que tenemos que generar en la población sana y en la población enferma. Definitivamente el tabaquismo se tiene que suspender, ¿verdad? Aumenta la aterosclerosis y un factor de riesgo de progresión de daño renal. Si tenemos dislipidemia, pues obviamente sabemos que tenemos que tener, que es un factor de riesgo coronario, la enfermedad renal crónica, y tenemos que tener al paciente con una LDL, ¿verdad? Abajo de 100, y para eso incluso ya en estadios 4, 3B4 abajo de 70, el tratamiento inicial, modificación en el estilo de vida, estatina dosis bajas, no mejora, pues aumentar las estatinas, y si no mejora, pues hay otros tratamientos alternativos como los secuestradores de sales biliares
o niacina. Recordemos que las estatinas también, ¿verdad? Están contraindicadas en fallas hepáticas y en enfermedad renal. Por lo tanto, tendríamos que idealmente antes de iniciar estatinas tomar CPK antes y 7 días después y en 2 o 3 meses medir las pruebas de función hepática para ver las transaminasas. El riesgo alto es la rhabdomiólisis que puede causar, es idiosincrático, puede causar destrucción del músculo y empeorar la enfermedad renal en nuestros pacientes, sobre todo en aquellos que ya tienen enfermedad renal crónica, los hipotiroideos y los que tienen ictericia obstructiva. Hay algunos que tienen menor riesgo, la pravastatina, fluvastatina, ¿verdad? Pero el más recomendado es la atorvastatina, que es el que tenemos, estar pendiente de las complicaciones. En cuanto a los triglicéridos, si están arriba de 500, mejorar los estilos de vida y iniciar los fibratos, ¿verdad? Es una prioridad, pues que esto puede producir también pancreatitis. Si tenemos dislipidemia mixta, ver qué tiene más alto. Si es el colesterol, pues tratamos estatina. Si son los triglicéridos, pues triglicéridos, ciprofibrato o los fibratos, ¿verdad? Pero la combinación tenemos que evaluar realmente el riesgo-beneficio. Pues si uno solo nos puede dar rhabdomiólisis, la mezcla puede ser catastrófica. Entonces, aquí están, vemos que la atorvastatina no requiere ajuste de dosis ni la ezetimiba, ¿verdad? Que actúa prácticamente en el intestino. A los diabéticos, pues obviamente la nefropatía se va a presentar en el 20 a 40% de los pacientes diabéticos y es importante el control glucémico y el control de los IECA y ARA, especialmente por la proteinuria que ellos hacen, ¿verdad? La meta hemoglobina glucosilada abajo de 7, pero en pacientes que ya son añosos, ¿verdad? O tienen un riesgo cardiovascular importante, tampoco bajarlo a hemoglobina glucosilada abajo de 6 porque pueden sufrir mayores riesgos cardiovasculares. Es importante la medición intensiva, ¿verdad? Incluso ustedes saben que en otros lados pues los pacientes ya andan sus monitores, ¿verdad? Y es mucho más fácil medir así la glucosa, no requiere tantos pinchones, ¿verdad? Y también pues al que no está con tratamiento, pues nos ayuda a llevar bien la dieta, ¿verdad? Aquí podemos observar que pues prácticamente de los medicamentos que tenemos, solo tenemos la sulfonilurea y la metformina. Ya para estadios avanzados no tenemos, ¿verdad? Y es importante que sepamos que sí existen nuevas opciones, que la medicina va avanzando, ¿verdad? Tenemos la linagliptina que se puede dar en pacientes con enfermedad renal estadio 4 o 5 porque no tenemos, no hace hipoglicemia, y también los inhibidores de la CGLT2 que prácticamente incluso están funcionando en pacientes con enfermedad renal crónica de otra etiología en la reducción de la proteinuria. Entonces, dapaglifosina, canaglifosina, ya tenemos que ir cambiando el cuadro de medicamentos. La meta de la presión arterial 130-80, pero quienes tienen proteinuria más de 1 gramo, 125-75, ¿verdad? Ya sabemos lo que eso nos beneficia, ¿verdad? Pues prácticamente el retraso produce vasodilatación de la arteria preglomerular, ¿verdad? Y eso reduce que el paciente llegue a daño renal. Tratamientos para la presión tenemos múltiples y en múltiples combinaciones, ¿verdad? En este caso de esa paciente, pues los diuréticos de ASA son las opciones. Los diuréticos tiacídicos, pues sí, están contraindicados para enfermedad renal avanzada y menos dar ahorradores de potasio que sabemos que nos pueden dar hipercalemia, ¿verdad? También se necesitan distintos grupos farmacológicos para tratar a los enfermos con renales crónicos porque algunas veces hacen hipertensiones de difícil manejo y pues obviamente no es lo mismo qué tratamiento se le da al de la insuficiencia cardíaca, al del infarto, al diabético, al paciente joven, al asmático, o sea, cada uno tiene su opción terapéutica y es como cómo le va a quedar el zapato, ¿verdad? Entonces, cuál ARA es el mejor, el que tenga, ¿verdad? O sea, pero siempre en pacientes ya con estadio 3B, 4, controlemos la hipercalemia y vigilemos el filtrado glomerular, porque si cae en un 30%, por ejemplo, un paciente anciano con aterosclerosis, imagínense esta señora tiene daño en la macrovasculatura, o sea, ¿cómo no va a tener
si tiene en las piernas todos esos problemas, ¿por qué no va a tener estrechez de los vasos renales? ¿O por qué no va a tener estrechez de los coronarias? O sea, si nosotros identificamos a esos pacientes que puedan tener aterosclerosis importante y damos un IECA, entonces podemos tener, están contraindicados en estenosis de los vasos renales, ¿verdad? Y vamos a tener una ira y el paciente se va a complicar. Entonces también los IECA y ARA debemos saber en quién usarlo, ¿verdad? En los diabéticos tipo 1 se recomiendan los IECA, en los diabéticos tipo 2 los ARA2. Elegimos uno, no vamos a estar combinando que IECA o que ARA, ¿verdad? Elegimos uno de los dos. Y es importante también los inhibidores de la aldosterona que pues tienen importancia en la remodelación vascular y en la actualidad también en reducción de la fibrosis, ¿verdad? Intersticial, pero nos puede dar galactorrea, nos puede dar hipercalemia y en estos estadios avanzados, pues obviamente hay que saber manejarlos. Aquí están todos los de esta, por si queda la presentación ahí para que vean los que sí requieren ajuste de dosis, ¿verdad? Importante las combinaciones. Los beta bloqueadores con antagonistas de calcio no hidropiridínicos como verapamilo nos pueden dar bloqueos cardíacos, no hay que combinarlos, ¿verdad? Los diuréticos ahorradores de potasio con IECA dan hipercalemia, al igual que si los combina con ARA. El verapamilo y la prazosina, pues reduce la prazosina, el aclaramiento de verapamilo y el dar clonidina y beta bloqueadores o cualquier alfagonista de acción central, pues puede dar, si lo suspenden cualquiera de los dos abruptamente, una hipertensión de rebote. Entonces, en los casos graves, así como el que presentó el doctor, la nitroglicerina es la mejor opción en caso de tener hipertensión arterial severa, ¿verdad? El síndrome anémico, pues tenemos que hacer una buena evaluación de la anemia cuando es abajo de 13.5 en hombres y 12 en mujeres. No nos acostumbremos a ver 10, ¿verdad? En pacientes estadio 3B4. No, tiene que estar normal. Entonces, para eso se necesita la biometría hemática, también los reticulocitos, ferritina y el porcentaje de saturación de transferrina. Obviamente, primero reponer en los estadios iniciales el hierro, pero ya más adelante en estadio 3B4 y no mejora, podemos utilizar la eritropoyetina e incluso el hierro parenteral. Es importante que el hierro lo utilicemos en ayunas o que no esté con relación a las comidas, porque si toma leche, cereal, huevo, etcétera, no se va a absorber. El metabolismo calcio-fósforo, que como está alterado a partir del estadio 3 y cada vez se ha visto que aumenta el riesgo cardiovascular el paciente que tiene déficit de vitamina D, ¿verdad? Por eso el calcidiol en estos pacientes por lo menos tendría que medirse a partir del estadio 3 cada año, porque tenemos que reponer el déficit de vitamina D3, reduce el riesgo cardiovascular y también se asocia a anemia. Entonces, también en caso de que el paciente ya esté en estadio 4 o 5, que el antes de fósforo, ¿verdad? Tenemos el carbonato de calcio en el hospital y el acetato de calcio, pero son derivados de calcio y eso puede causar calcificaciones en los vasos cardíacos. Por eso, la mejor opción es sevelamer en la enfermedad renal avanzada. Pero también tenemos otros medicamentos, alopurinol, que el omeprazol, que la gabapentina, que los antidepresivos, ¿verdad? Que requieren de dosis. Vigilar las vacunaciones preventivas en estos pacientes, hepatitis B, influenza, el estreptococo neumonio y ahora el COVID, ¿verdad? La vacunación. Entonces, es importante ya en estadios avanzados, ¿verdad? Ajustar las dosis de fármacos, como lo mencioné previamente. Ya los pacientes que están en hemodiálisis o diálisis, ¿verdad? Si reciben antibiótico, hierro, anticonvulsivantes, pues obviamente se depuran con las terapias dialíticas y hay que darlo posterior a la terapia de hemodiálisis. Evitar la combinación de medicamentos que puedan aumentar el potasio, IECA, ARA2, AINE, ¿verdad? Ahorradores de potasio. También los pacientes que van a utilizar antifúngicos, antivirales, debe ser plena la primera dosis y luego ajustarse a la tasa de filtrado glomerular y también no utilizar medicamentos de liberación prolongada porque pueden acumularse por el daño renal.
Cuándo referir al nefrólogo. Pues el paciente cuando tenga proteinuria más de 1 gramo, con un deterioro de la función renal de una pérdida de 4 mililitros por minuto por año o en 4 meses, que les asuste. Por eso es importante estimar la tasa de filtrado glomerular cuando no sabe controlar la presión arterial, cuando hay hipo o hipercalemia, cuando el paciente, aparte de la proteinuria, presenta hematuria. Sin duda es un síndrome nefrótico, nefrítico, cuando el paciente tiene anemia, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando se refiere tardíamente al nefrólogo? Estos pacientes a mayor frecuencia de complicaciones e internación al ingreso a diálisis, mayor mortalidad previa al ingreso a diálisis, lo que acabamos de ver, mayores costos. ¿Creen que no implicó costos este paciente? Sí, implicó grandes costos. Menor posibilidad de elegir técnica de diálisis, necesidad de diálisis de urgencia, mayor frecuencia de accesos transitorios y complicaciones infecciosas, pérdida del trabajo, la calidad de vida y también la vida, ¿verdad? Entonces, aquí está la bibliografía.